tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, 95, 97, fracción 3, 98, fracción 1, 110 y 127, fracción 2 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, artículo 16, numeral 1, del Reglamento de Funciones de los Consejos Locales Electorales del Instituto Estatal Electoral, artículo 5, 7, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 2, 14, 16, numeral 5, 17, 19, numeral 2 y 22, numeral 1 del Reglamento de Funciones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 16 horas con 18 minutos de este día 4 de junio de 2024, me permito dar por iniciada la novena sesión pública extraordinaria con carácter urgente del Consejo Municipal Electoral de Nayarit en su modalidad presencial, por lo que le recuerdo la integración de este Consejo Municipal que seguimos operando con las mismas reglas. Le solicito al secretario proceda a realizar el registro de asistencia y en su caso declarar el quórum legal. Buenas tardes, con gusto, Presidenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral, procederé a pasar lista nombrando a cada uno de ustedes, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre, indiquen que se encuentran presentes. Licenciada Leticia Castellón Rodríguez. Presente. Licenciada Julieta Muñoz de la Cruz. Presente. Doctor José Jesús Contreras Jacobo. Presente. Licenciada Nora Elizabeth Flores Velázquez. Presente. Ciudadana María de Consuelo Flores Marín. Presente. Maestra Evelia Hernández Franco, Partido Verde Ecologista de México. Presente. Licenciado Zenón García Ruiz, Partido Movimiento Ciudadano. Presente. Licenciado Eufemio González López, Partido Morena. Presente. Ciudadano José Juan Vicente Zamora, Partido Levántate para Nayarit. Presente. Doy cuenta, Presidenta, que para efectos de esta novena sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 4 consejeras, un consejero, 4 representaciones de los partidos políticos, así como el de la voz, todos integrantes de este Consejo Municipal Electoral, por lo que en términos del artículo 10, fracción tercera y 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se declara la existencia del quórum legal. Gracias, secretario. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la novena sesión pública extraordinaria, por lo que le solicito, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, hago el conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, está a su consideración el proyecto de orden del día por si alguien desea intervenir. De no tener intervenciones, le solicito, secretario, somete en votación económica la aprobación del referido orden del día. Con gusto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, proceda con el orden del día aprobado. Con gusto.
Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretario, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos en ese sentido. En términos del artículo 24, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación económica la aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos que hicieron circular con anterioridad, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúa con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del análisis de la presidenta del Consejo Municipal Electoral de La Yesca sobre el estado que guardan los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser sometidas a recuento. Gracias, secretario. Pongo a consideración el referido análisis por si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Adelante en el uso de la voz el representante del Movimiento Ciudadano. Nada más una pequeña duda. Ya ve que hace rato en la revisión como tal de las actas quedamos que se iba a entregar y en caso de que encontráramos algún error se iba a hacer valer el día de mañana. Pero mi duda es, en caso de que encontráramos algún error, ¿se va a hacer otra vez el recuento como tal? Porque como evitamos ese tipo de sesión de hoy que no se concluyó como tal, bueno, se concluyó, pero dejando dispensa de que nosotros podíamos revisar las actas y hacerlo constatar. Entonces, en caso de que encontráramos algún error en alguna anotación de votos, el día de mañana se va a poder hacer el recuento. ¿Alguien más en el uso de la voz en primera ronda? Sí, adelante en el uso de la voz el representante de Morena. lo que decía el compañero por ahí, revisando lo de las actas, se encontraron más errores. En la 878 básica también, en los registros. En la parte de candidatos no registrados tiene 271. ¿Alguien más en el uso de la voz en primera ronda? De no haber más intervenciones, me voy a permitir hacer uso de la voz. Comentarles que el día de mañana, como es de su conocimiento, tenemos la sesión de cómputos. El día de hoy lo que se presentó y se revisó es la propuesta que esta presidencia hace en cuanto a aquellas casillas que el sistema arrojó con alguna situación o con alguna de las causales para que el recuento de votos. Ya las analizamos, las vimos. El día de mañana se va a hacer un cotejo de las actas tal cual. Esta situación puede variar, precisamente mañana se empieza con el cotejo, dependiendo del cotejo pudiera modificarse. Ahorita lo que se presentó en ese informe fue lo que revisamos en la reunión previa. Vienen dos acuerdos también, de hecho ahí ya vienen acordados únicamente aquellas que tienen una causal de recuento y que no pudimos subsanarla en la reunión previa. Sin embargo, en la sesión de cómputos se hace el cotejo y si de ahí resultaran errores que no pudiéramos corregir, pues lógicamente procedería a un recuento parcial o total dependiendo del caso. Es cuando. ¿Alguien más en el uso de la voz en primera ronda? Adelante. Perdón, sería en segunda ronda. En primera ronda, ¿alguien más en el uso de la voz? De no haber intervenciones en primera ronda, en segunda ronda, el representante del Movimiento Ciudadano, por favor. Es que relativamente a eso voy, a eso es lo que le comentaba, porque por lo regular la sesión de hoy era grupo de trabajo, encontrar ese tipo de errores, pero como nos basamos en ese punto, más que nada con eso era la intención. O sea, si está confirmado, así como lo está reiterando usted, de que si se va a hacer el día de mañana, a efectos de, porque por lo regular la sesión de hoy era para eso. El sistema nos arrojó unas causales, pero relativamente también los sistemas, pues,
no pudiese ser de que encontrara, porque a lo mejor al estar pasando la información, nosotros encontramos de que no se está bien cargado, pero de todas maneras se pasaba con el voto es. Y existen una serie de requisitos en el cual, en caso de que no, se hace como posterior ha comentado usted, parcial o totalmente. Entonces, en caso nada más es reiterar que para el día de mañana, existiendo algunas inconsistencias, pudiese ser de que nos encontramos, porque se puede decir, la sesión de hoy era para eso, pero si nos evitamos ese tipo de cosas y mañana nos encontramos, porque vamos por etapas, mañana es la valía. Entonces, no quisiera que el día de mañana dijera, no, pero fue ayer y ya hoy nada más es para poder cotejar, y si se coteja el día de ayer era para que sea el uso de la voz. Entonces, más que nada es para que quedara en ese punto como tal. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más en el uso de la voz en segunda ronda? Adelante en el uso de la voz el representante de Morena. Solicitar a la Secretaría una copia certificada de la casilla 867C1 Guadalupe Bogotá, 875B1 Carizal, 873B1 San Juan, 873B1 Mactlán, 874B1 La Manga, 876B1 Guanacaste y 867 Guadalupe Bogotá. ¿Alguien más en el uso de la voz en segunda ronda? De no haber intervenciones, me voy a permitir hacer uso de la voz. En cuanto a las solicitudes de copias certificadas, nos las hace por oficio, por favor, para que el secretario pueda proceder con la solicitud. ¿Alguien más en el uso de la voz en segunda ronda? En tercera ronda, ¿alguien más? De no haber más intervenciones, se tienen por agotadas las mismas. Le solicito, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de la Yesca, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales. Gracias, secretario. En ese sentido, pongo a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de la Yesca, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales. Por si alguien desea intervenir en primera ronda. De no haber intervenciones, se tienen por agotadas las mismas. Le solicito, secretario, somete en votación económica la aprobación del referido proyecto de acuerdo. Con gusto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de la Yesca, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Adelante. Gracias. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el proyecto referido ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de la Yesca, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales, así como de las provisiones de los puntos de recuento a instalarse Gracias, secretario. En ese sentido está a su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de la Yesca, por el que se determina el listado de los participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por alguna de las causales, por si alguien desea intervenir. Adelante, en el uso de la voz, el representante del Movimiento Ciudadano. Como lo marca el número punto, sí, el 5 de como tal en el que estamos refiriendo, comenta que el listado de participantes como tal, ¿quiénes serán las personas intervinientes a ello?
Viene en el acuerdo. Lo que está revisando ahí es el informe. Es el segundo acuerdo, proyecto de acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, no sé si ya terminó su intervención. Sí, vamos nada más a esperar a que toda la relación. Gracias. ¿Alguien más en el uso de la voz en primera ronda? Me voy a permitir hacer uso de la voz. Recordarán que la ley nos establece que dependiendo del escenario de cómputos se instalarán grupos de trabajo, siempre y cuando estos no, los paquetes a revisar o a recuento de votos no pasen de 20 casillas. Para el caso de nuestro municipio, pues tenemos 21 casillas, tenemos un recuento parcial, no un recuento por total. Por tal situación, el cómputo se va a llevar en pleno, no se instalarán grupos de trabajo, mas sin embargo se están proponiendo auxiliares para el traslado del paquete, para acercar materiales, para que lleven el control de la papelería que pudiera salir en las casillas. Y nada más, vienen ahí los nombres especificados de las personas que participarán de apoyo. Que igualmente en otros acuerdos ya habíamos manifestado cuando se aprobó también los posibles escenarios, también ya venían esas personas, posibles recuentos ya venían. Como saben, pues es un proceso que iniciamos desde el mes de enero y fueron aprobándose de poco a poco al personal que participará. Es cuento. ¿Alguien más en el uso de la voz en segunda ronda? De no haber más intervenciones, se tienen por agotadas las mismas y le solicito, secretario, proceda a formular la votación económica en cuanto al referido proyecto de acuerdo. Con gusto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por alguna de las causales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Informo, Presidenta, que los puntos del orden del día se han agotado. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, y siendo las 16 horas con 36 minutos del día 4 de junio del 2024, doy por clausurada la 9ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia, que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.